Listo. Voy aquí. Falta el tablet. Este tema no solo es bonito, sino que es súper útil. Entonces, a los chicos les gustó. De hecho, estaban todos dormidos al comienzo de la clase y se despertaron por el tema. Cosa que me pareció genial. No siempre uno logra eso. Pero cuando reconocieron lo primero, empezaron a emocionarse. A ver si pasa igual aquí. Esto me falta aquí. Aquí está. A ver, aquí, este. Y espero que esto esté aquí, sí. Okay. Recording in progress. Ok. Ahí está. Voy a quitar esto de acá. Ok. Pucha, aquí. Compartir pantalla. Aquí está. Listo. Y allá no hay nada atravesado. Sí, sí hay. Aquí. Señor Santo. Aquí estoy. Esta cosa que está aquí, no sé por qué está atravesada aquí. Sí se ve atravesada ahí, ¿verdad? ¿Por qué está eso ahí? No lo sé. A ver. Ah, porque está es aquí. Ok, ya. Pucha, esto de tener dos pantallas. Ok, no me acostumbraré jamás. Bueno, aquí estamos, chicos. Entonces llegó el gran día, por fin, después de 6 años y medio, he logrado llegar hasta aquí con algún grupo. Entonces, bueno, cadena de Markov continua. Analizando lo que tengo preparado hasta el momento, hay 2 clases que son perfectamente entendibles y 2 clases que son horrorosas. Entonces, si bien es cierto que uno hace estos modelos para poder aprender a sacar cuentas, es posible que haga lo de sacar las cuentas, pero no lo evalúe. ¿Ok? Es posible que me dé tiempo de enseñarles a sacar las cuentas, pero no lo evaluaría porque la verdad es que no es fácil. Entonces, pretender que en semana 15 lo explico y en semana 16 lo evalúo, no está bien. ¿Ok? Entonces no lo voy a hacer. Entonces eso quiero decirle para que se calmen. ¿Ok? Yo creo que es este cuarto y el que sigue. Bueno, no lo quiero decir así, porque quiero, a ver, es que las clases me las preparó Fabián sobre un material que yo di en Georgia Tech cuando lo di. Entonces, ya sé que está complicado porque le tuve que explicar un montón de cosas a Fabián para que Fabián pudiese preparar la clase, pero no lo he visto yo para darla. Entonces, quiero verla antes. ¿Ok? Afortunadamente nuestras clases son lunes y martes. ¿El examen para cuándo está puesto? Para lunes de la 16. Ya, lo más probable es que no lo ponga, pues. Lo más probable. Pero voy a dictarlo, ¿no? Para que se termine el material, digamos. Pero no creo que me atreva a evaluarlo para nada. ¿Ok? Porque involucra resolución de ecuaciones diferenciales, o sea, tiene sus cosas. Pero sí me gustaría llegar al punto donde ustedes se vayan sabiendo cómo se hace, aunque no logren practicarlo. Entonces, el perusal lo estoy haciendo, no está listo, o sea que tú estás angustiada, ¿y dónde está mi perusal? Pero claro, tú estás angustiada, yo estoy peor. Espero el jueves dedicarme a eso como es feriado y terminarlo. Ya tengo algunos problemas ahí, pero no está listo. Y entonces, bueno, publicarles el perusal que será el último. ¿Ok?
El Perusa el de menor nota, sí. No, es lunes y martes. Bueno, si hace falta mover el proyecto, lo movemos. Ya, sí es posible mover el proyecto. Sí, estuvo chévere hacerlo en el collab. Bueno, hagámoslo ahí, pues, consígueme el espacio. Ya, bueno, vamos a ver, pero yo creo que sí les conviene trabajar durante la semana 16. Sí, hay que ver cuántos equipos hay, ¿no? Dale, pues ayúdame con eso. Ahí con Fabián también, evidentemente, que es mi asistente, pero como tú eres la del collab para coordinar con Fabián. Dale, pues ayúdenme con eso. Sí, de todas maneras podemos mover la fecha de... Y más si tenemos un espacio donde presentarlo, porque el gran problema de la semana 16 es conseguir el espacio. ¿Ok? Entonces, apuntemos a que el examen sea lunes o martes, porque a lo mejor nos conviene el lunes casi que repasar y el martes hacer el examen. Podría ser esto, que por cierto, me han escrito 20 veces de counter docentes y no les he dicho, sí, necesito el lunes y el martes mi salón. Tengo que hacer eso, pero acuérdense que me quedé sin celular, me sacaron de todo el sistema de UTEC. Así él lo recupero. Ok, entonces, este cuarto que está aquí no tiene estos dos objetivos. Sin embargo, los dejé ahí porque creo que son los objetivos que vamos a cumplir para el examen. ¿Ok? Que sí voy a evaluar en el examen. No he puesto los objetivos. ¿Se acuerdan que en cadenas de Markov discretas vimos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov? ¿Correcto? Hay las equivalentes aquí. Solo que en Markov discretos era una cosa, aquí es resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, hay algunos casos particulares que son más o menos sencillos, pero en general no son fáciles. Entonces, en principio, pero quiero mirar el material antes, ¿ok? Y ver cuánto cubrimos y entonces tomar la decisión, pero lo más probable es que lo dé, pero no lo evalúe, ¿ok? Sí, eso está, esas son las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, lo vimos. Sí, lo hicimos y lo deben estar usando ahora en el Perusa. Ya, ese Perusa se cerró, ¿no? El de Kolmogorov, o es el mismo, no sé. Porque yo sé que Fabián ha colapsado varios, entonces no estoy exactamente segura de qué están haciendo. Ya, genial. Entonces, bueno, definir y modelar una cadena de Markov, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Que tiene que ver con cómo las caracterizamos, ¿ok? ¿Qué son y cómo las caracterizamos? Afortunadamente, después de haber sufrido tanto caracterizando los procesos de Poisson, ahora vamos a sufrir poco caracterizando las cadenas de Markov continuas. ¿Ok? Eso es lo chévere. Me encanta estar dando el orden en el curso, en el orden en el que está, llevándole la contraria a todos los libros de procesos estocásticos del planeta que lo hacen al revés. Y así es mucho mejor. Entonces, modestia aparte, ahora me he dado cuenta que así era la forma y está bien. Entonces, bueno, aquí está la definición. Y se ve horrible, yo sé, pero yo quiero invocar a la definición o a la propiedad markoviana de las cadenas de Markov discretas. A ver si se acuerdan que nosotros escribimos en el caso de las cadenas de Markov discretas, nosotros escribimos la propiedad que es equivalente a esta de esta manera. Dijimos
n más 1 sea igual a j, dado, no me cabe ahí, ya va. Escribirlo un pelín más abajo. ¿No? ¿Cómo era? Era la probabilidad de que xn más 1 j, dado que xn es igual a i, y después teníamos este rollo de cosas, punto, 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 x sub 0 igual a y sub 0, y habíamos dicho que esta cosa era igual a ¿qué? Y habíamos identificado esto como pasado, esto como presente y esto como futuro. Y habíamos dicho que efectivamente nos podíamos zafar del pasado. Esa era la propiedad markoviana o de Markov, ¿correcto? Ahora, estas también son cadenas de Markov, ¿ok? Solo que son continuas ahora. Fíjense cuál es la diferencia con estas ecuaciones. A ver qué ven. A ver, lo bajo. Esto es una de las mejores cosas que tiene cuarto. Es más, voy a quitar este igual de aquí y todo, porque me molesta. ¿Ya? Poner eso ahí. ¿Qué diferencias hay? Fíjense, aquí teníamos, voy a ponerlo así en rojito, aquí teníamos que el conjunto de estados era discreto, ¿no? Voy a poner conjunto de estados discretos, ¿sí? Por lo tanto, las variables aleatorias son discretas también, ¿correcto? Ya. Y el monitoreo del tiempo lo voy a poner aquí abajo. Tiempo, ¿cómo era? Tiempo discreto, ¿correcto? Ok, y aquí, fíjense, estoy usando IJ y dice aquí enteros no negativos. O sea que aquí el conjunto de estados también es discreto. O sea que esa es una semejanza. Conjunto de estados discreto. ¿Ya? La variable aleatoria entonces en cuestión, ¿cómo va a ser? Discreta también, ¿lo ven? Porque está igualada a un número entero. Variable aleatoria discreta. También. ¿Y el tiempo? El tiempo es continuo. Esa es la diferencia. ¿Lo ven? Entonces, nosotros en las cadenas de Markov discretas nos estábamos preocupando únicamente por dónde estaba la cadena, ¿no? O sea, la cadena saltaba del estado I al estado J y solo pensábamos en esa probabilidad de transición del estado I al estado J y no cuánto tiempo estaba la cadena en el estado I antes de hacer una transición al estado J. Sino simplemente eso, para todos los efectos prácticos de la cadena de Markov discreta, eso ocurría instantáneamente o no me importaba si te tardabas 10 horas en hacer esa transición o 2 minutos, ese tiempo para nosotros era imperceptible, no lo usábamos para nada. Ahora, en las cadenas de Markov continuos, vamos a permitir monitorear el tiempo que la cadena está, el tiempo real, tiempo continuo como lo vivimos todos los días, el tiempo continuo que la cadena pasa en ese estado I. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto se lee igualito. Aquí simplifiqué, fíjense que esta notación es medio asquerosita, ¿no? Es medio guácala. ¿Ustedes usan la palabra guácala? Allá. No es venezolana. Ah,
Guácala. ¿Quién sabe dónde fue? Porque en Venezuela hubo muchísimos peruanos cuando las cosas estaban feas aquí. Y me he dado cuenta que hay muchas palabras que usamos que vinieron de aquí o que se fueron de allá y regresaron aquí porque hubo ese intercambio, ¿no? Como por ejemplo la palabra ñapa, que para mí es ñapa, para ustedes es yapa, pero es la misma. Cuando la usé por primera vez aquí en Perú, todo el mundo dijo, no, esa palabra no se usa aquí, nada. Entonces lo busqué y decía yapa, palabra de origen quechua. Y yo le dije, ajá, busted. Era de ustedes además. Entonces, bueno, después de dar muchas vueltas, fíjense que aquí el pasado lo he escrito de una manera un poco más decente. Aquí se ve horrible, aquí se hubiese visto mucho peor. ¿Ok? Pero esto piénsenlo como la historia de la cadena. O sea, esta es la historia de la cadena. ¿Sí se entiende lo que quiero decir por la historia de la cadena? Antes, exacto, antes de ese, porque en ese estoy en el presente. Correcto, todo lo que ha pasado antes de tiempo ese, quiero decir que la cadena brincó, hizo algo, tuvo una historia. La bicha estuvo brincando entre estados, no sé, y el tiempo fue continuo ahí, pero lo estoy llamando X de U es igual a X minúscula de U. La historia de la cadena antes de ese. De todas maneras me lo voy a echar, así que la anotación no me molesta mucho porque lo voy a eliminar en un momentico. ¿Ok? Porque esa es la propiedad markoviana, precisamente, es que yo voy a poder eliminar esa historia porque para saber cómo la cadena hace una transición desde el estado I hasta el estado J, lo único que voy a saber, a necesitar saber es dónde está y para dónde va a ser la transición. O sea, el estado donde está y para dónde hace la transición. Entonces, fíjense que aquí esto se lee algo así como ¿qué? ¿Cómo leemos esa probabilidad tan compleja ahí? ¿Quién me la lee en cristiano? O sea, esta es la probabilidad de, sí, de que a tiempo T más S, la cadena está en el estado J, dado que estuvo o que está, exacto, para usar los tiempos verbales correctos, ya, que está en el estado I en tiempo S y estuvo en algún lado antes. Sí, ¿no? A ver, la cadena estará, sería más correcto, ¿no? O esté también. Correcto, gracias. Tiempo, la cadena, la probabilidad de que a tiempo tenga en la cadena estará. Estará me gusta porque es claramente futuro. En el estado J, dado que está en el presente, en el estado I, y el tiempo presente es S, y estuvo en algún lado antes, es más, de S. ¿Ok? Y esa probabilidad no depende de dónde estuvo la cadena antes de ese. ¿Ok? Eso es lo que dice la igualdad. ¿Correcto? O sea que, una vez más, así como nos echábamos el pasado aquí, nos los podemos echar acá. Ya vas a ver, ahorita aparece. Y por aquí alguien me hizo la pregunta, creo que fue Santiago, pero fue muy al comienzo del ciclo, que qué tenía que ver la estacionariedad con la propiedad de pérdida de la memoria. Y hoy te voy a responder. En aquel momento no podía responderte. ¿Ok? No te debía esa pregunta, no crees que me he olvidado, pero ahora está, hoy te traigo la respuesta.
¿De acuerdo? Ok. Fíjense que ustedes han visto uno de estos bichos antes ya. Porque los procesos de Poisson son cadenas de Markov continuas. Solo que son procesos de Markov continuos en el que solo podemos ir del estado I al estado I más 1. ¿Sí lo ven? Porque el proceso de Poisson es un proceso de conteo. Cada vez que llega un cliente, yo le añado 1 al conteo de clientes que han ocurrido hasta tiempo T. ¿Ok? Y efectivamente, ahora que lo van a ver que como el proceso de Poisson que vimos era estacionario u homogéneo, pues efectivamente las cadenas de Markov lo generalizan en el sentido que los procesos de Poisson solo podían crecer y crecían de uno en uno. Ahora las cadenas de Markov pueden crecer de un estado cualquiera a un estado cualquiera y pueden decrecer también de un estado cualquiera a un estado cualquiera. O sea que es bastante más general. ¿Ok? Y por algún motivo son hasta más tratables que los procesos de Poisson. O sea, los tipos son complicados, pero el haberlo visto antes nos va a ayudar un montón. Ya van a ver. ¿Puedo borrar? Ya. Chévere. Entonces, esto es lo primero. Fíjense que nunca lo leí, pero dice X de T es un proceso estocástico de tiempo continuo que toma valores en los enteros no negativos. Decimos que X de T es una cadena de Markov a tiempo continuo, que lo vamos a denotar con CMTC. Si para todos S y T, los enteros negativos y S en el conjunto de estados y el pasado, se cumple la propiedad markoviana, ¿ok? En su versión continua, en tiempo continuo. Por eso especifico tiempo continuo, porque las variables siguen siendo discretas, ¿ok? Igual que los procesos de Poisson. Bien, para que una cadena de Markov continua sea estacionaria, ¿qué debe pasar? Ustedes esto ya lo saben. Correcto. Si se fijan que era lo mismo en los procesos de Poisson, igualito, ya. ¿Cómo lo leemos aquí? La tasa de llegada ya la vas a ver. No te importa. Te importa la longitud del intervalo. O sea, si hiciéramos nuestro dibujito de los procesos de Poisson, ¿correcto? Si hiciéramos esto y llegamos aquí S, y esto es S más T, y miramos ese intervalo, lo que estamos haciendo es jalándonos este intervalo para acá, y ahora este, digamos, tiene longitud, bueno, más o menos ahí, son del mismo tamaño, que no sé, 0T. ¿Ok? Misma longitud. Vamos a ponerlo así. Esto es T. Ay, ya. ¿Por qué pasa eso? No entiendo. A ver. No, y no sé cuál es la que siempre uso, ¿puedes creer? Porque como nunca la veo, siempre la ves, está más delgada. Bueno, paciencia. T. ¿Ok? Entonces lo puedo rodar al origen, así como hacíamos en los procesos de Poisson homogéneos, y no podíamos hacer en los no homogéneos. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahí está. ¿Ok? Lo vamos a poder rodar. Fíjense que aquí P sub I J de T depende de T, pero no depende de S. Este no es el bicho que yo quiero. El bicho que yo quiero es, depende de T. Es que el más gordito se lee mejor. Depende de T, pero
no depende de S. ¿Correcto? Y ojo que S es la posición, ¿no? Porque si después cambio las letras, que la profe hace eso con frecuencia, esa es la posición y T es la longitud. A ver. Esa es la posición y T es la longitud del incremento. ¿Correcto? Ya. O sea que ustedes tenían miedo a esta clase y hoy van a salir contentos. ¿Puedo borrar? Ok. Observe que la probabilidad de que el proceso se quede en I después de T unidades de tiempo, entonces viene dado por eso. Fíjense que estoy cambiando, o sea, no estoy cambiando, estoy yendo, o sea, eso quiere decir, a tiempo S la cadena está en I y T unidades de tiempo después, la cadena sigue en I. Sigue en I, porque fíjate que el 0S está contenida en el 0T más S. Fíjate que no lo estoy viendo como incremento, sino es el acumulado. ¿Ya? Esto es que en un intervalo de tiempo T, durante todo el intervalo de tiempo T, la cadena se ha quedado en el estado I. ¿Ok? A ver, ya te voy a hacer el dibujo. Claramente T es positivo, o sea que T más S o S más T está a la derecha de. Entonces, 0S, X de 0S, quiere decir que aquí la cadena, si yo le pongo aquí un eje aquí arriba, que podría, ¿ah? Y aquí yo estoy pintando quién es X de U, que voy a poner U ahí, ¿sí? Entonces, que X de U, que la cadena esté en I durante el intervalo 0S, quiere decir que hace eso, ¿no? Porque ahora es continua. Ya no tengo el puntico, sino que ahora es la raya. Estoy viendo el tiempo que la cadena ha estado en ese estado I. Y aquí estoy diciendo que a tiempo S más T todavía sigue en I. ¿Ok? Y voy a llamar a esta longitud que está aquí. Adivinen cómo la voy a llamar. La voy a llamar T sub I, que es el tiempo que la cadena tiene en el estado I. No, siguen I. Siguen I, lo estoy haciendo a propósito. Siguen I. Sí, no brincó a ningún otro lado. ¿Ok? Eso es lo mismo. Fíjense que este intervalo, o sea, este intervalo que está aquí, tiene longitud T. Pues ya he debido escribir S más T, o sea que tiene, pues ya he debido poner, ¿qué? No, está bien, ya. Este tiene longitud T, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es rodarlo al origen. Estoy llevando el 0, el S al 0. ¿Correcto? Ya. Y este es mi estado I. ¿Ok? Así que es un valor que puede tomar la variable aleatoria X de U, porque bueno, y U es el tiempo, y U es continua, ¿no? O sea, la pinto en R, pues. Ok, bien.
Entonces, si yo llamo T sub I a ese tiempo, ¿cómo escribo esta probabilidad en función de T sub I? Fíjense, a tiempo cero la cadena está en I, a tiempo T la cadena sigue en I. Si T sub I es el tiempo que la cadena tiene en el estado I, ¿cómo escribo esa probabilidad en función de la variable aleatoria T sub I? Igual, no la tires a pegar, mira el dibujo. No champees, champees, ¿qué dicen, no? Tiene que ser mayor que T. O sea, tengo que estar en I por lo menos T unidades de tiempo para asegurarme que a tiempo T sigo en I. ¿Ya? Y esta probabilidad, ¿cómo la escribo? En función de TI. Dado que TI es mayor que S, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que TI entonces estas dos probabilidades son iguales, ¿no? No, TI es el tiempo que la cadena ha pasado en el estado I. Bueno, en este dibujo sí, pero podría seguir ahí, ¿no? Porque tú sabes que a tiempo S más T está en I y no te han dicho si ha hecho una transición a otro lado. O sea que TI por lo menos, sí, si quieren podemos poner igual, no pasa nada. ¿Ya? Igual es continuo, o sea que esa probabilidad es 0. Exacto. La cosa es que para que esté, acuérdense que esos intervalos son cerrados a derecha. Pero para que esté a tiempo T más S en I, tiene que ser mayor que eso. ¿Ok? Bueno, si esa igualdad se cumple, que fíjense que es una igualdad de estacionariedad, esto es por estacionariedad, ¿verdad? Que son iguales. Entonces, las dos probabilidades que estoy escribiendo en negro son iguales. ¿Qué significa esa igualdad o qué les recuerda esa igualdad? No. Correcto. Ahí dice, lo hubiese tapado. Bueno, pero es la propiedad de pérdida de la memoria. ¿Qué quiere decir que se cumpla para TI la propiedad de pérdida de la memoria? ¿Cómo se distribuye TI? Claro, porque es la única variable aleatoria, es la única variable aleatoria continua que cumple la propiedad de pérdida de la memoria. O sea que el tiempo que una cadena de Markov continua homogénea pasa en cada estado es exponencial con alguna tasa que ya veremos cuál es. ¿Ok? Es la débil. La fuerte es porque el tiempo que ya lleva es aleatorio, no lo conoces. ¿Ok? Esa es la propiedad débil. O sea que esto implica que sí o sí TI se distribuye exponencial. ¿Ok? Y de hecho vamos a llamar nu sub i a esa tasa. ¿Ok? Porque algún parámetro tiene la tipa. Fíjense que esa tasa es la tasa a la cual
la cadena deja el estado I. Díganme que este curso no es absolutamente espectacular. Es que lo es. La llamé nu sub I. Esto, yo me enteré el otro día que esta letra tiene un nombre que se llama algo así como epsilon o epsilon, una cosa así en LaTeX. Ok, whatever. Yo la llamo, se me parece mucho a la letra griega nu. Sí, sí es. Sí es. Pero no sabía que en LaTeX se llamaba epsilon o algo así. Ya lo verán en las tripas del cuarto. Ahí pueden ver cómo se llama. Pero bueno, no importa. Nu sub I. Y fíjense, ¿por qué es la tasa a la cual la cadena deja el estado I? ¿Quién me puede decir eso? Porque T sub I es el tiempo que la cadena pasa en el estado I. Entonces, cuando deja el estado I, se acaba, se marca el final de la variable aleatoria T sub I. T sub I tiene el largo del tiempo que la cadena esté en ese estado I. ¿Correcto? Entonces, esa nu sub I es parte de la caracterización de la cadena. Yo tengo que especificar cuál es la tasa a la cual la cadena deja el estado I, y lo tengo que hacer, por supuesto, tengo que decir eso para todos los estados en el conjunto de estados. ¿Okay? Es parte de la caracterización. Ya sé que son exponenciales, tengo que asegurarme en mi modelo que así sea, que ese tiempo que la cadena pasa en el estado sea exponencial, para garantizar que mi modelo es una cadena de Markov continua. Y tengo que dar eso. ¿Qué me falta para terminar de caracterizar una cadena? La cadena de Markov continua. O sea, tengo el tiempo que pasa en el estado. Ya sé que ese tiempo es exponencial y suponte que conozco las tasas. ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Algo más? Sí, desde luego es importante saber de dónde arranca. Bueno, sí, yo necesito saber X0 cuál es, cuánto es, dónde arranca la cadena. De acuerdo, pero ¿qué más? La matriz de transición. ¿Correcto? Necesito decir cómo hace las transiciones la matriz de un estado al otro. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tomar esta foto. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Bueno, aquí está lo que dijimos, la distribución del tiempo que la cadena transcurre en el estado I es exponencial. Con esa letra no sub I es la tasa de transición desde el estado I. Y aquí hay una definición alternativa de la cadena de Markov que a mí me gusta porque pues nos termina de decir cómo caracterizarla. Fíjense, se define una cadena de Markov a tiempo continua, se define como un proceso estocástico tal que cuando entra en el estado I, cuando la cadena visita el estado I, entra al estado I, la cantidad de tiempo que la cadena transcurre en el estado I antes de hacer una transición a cualquier otro estado es una variable aleatoria exponencial con tasa mu sub I. Y dos, cuando la cadena deja el estado I, hará una transición al estado J con probabilidad P sub I J. Con la diferencia, miren qué bonito es esto, que la probabilidad de hacer una transición del estado I al estado I es 0. Porque la tipa, ahora yo, ¿se acuerdan que en las discretas yo sí tenía esos loops? Que yo podía ir del estado I, volver al estado I en un paso. Bueno, acuérdate que la única forma de ser aperiódica no es tener un loop. Cuidado.
Podría ser, fíjate, si tú tienes un camino de longitud 2 y un camino de longitud 3 para regresar, ya 2 y 3 son coprimos, el máximo común divisor es 1. Podría ser aperiódica sin tener loops. ¿De acuerdo? Ten cuidado con eso. Bien, pero aquí el punto es igualito como las discretas y las continuas. ¿Se acuerdan? Las variables aleatorias discretas, la probabilidad de un punto pues valía una cosa y en cambio en las continuas era 0. Aquí como el tiempo transcurre de forma continua, tú no, o sea, no se considera una transición seguir en el mismo estado, porque las transiciones son precisamente dejar un estado para ir a otro. O sea que cuando comencemos a montar las matrices de transición de las cadenas de Markov continuas, vamos a poner ceros en la diagonal de entrada. ¿Ok? Ese es el primer paso. Vamos a decir quién es el conjunto de estados, vamos a poner la matriz de transición de ese tamaño, ¿no? Del número de estados por el número de estados, y de frente vamos a poner ceros en la diagonal para distinguirla de la matriz de transición de las discretas, en donde yo sí puedo tener el rabito, ¿no? El loop. Aquí va a ser 0. No se considera una transición. O sea, aquí lo importante es que las transiciones son de dejar un estado. La cadena hace una transición cuando deja un estado y se va a otro distinto a ese. Si no, no se considera una transición porque estamos mirando en tiempo continuo. ¿Ok? Eso es lo importante, es definición, es así. Y lo demás que vamos a pedir es que la suma de la fila de 1. Cosa que es obvio, porque yo dejo el estado y tengo que visitar cualquiera de los otros estados en el conjunto de estados. Por eso esa fila tiene que sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición. Creo que aquí no hay más nada. No sé por qué le puse el slider ahí, pero no hay más nada. ¿Ya? Chévere, ¿no? Va. Entonces, ¿ahora qué vendría? Vendría un ejemplo. Buen momento para, está súper chévere y ahora vas a ver cómo se modela, esto es hermoso. Y el poder que tiene esto, porque ahora vamos a comenzar con teoría de colas comienza aquí realmente. Pero para entender esto hacía falta pérdida de la memoria, hacía falta un montón de cosas antes. Yo no los puedo tirar aquí sin saber todo eso. Bueno, se podría, pero serían fórmulas, no significarían lo mismo para ustedes lo que se va a significar ahora. 2:55, hacemos un break y volvemos para 2 ejemplos. ¿Sí? Estamos más lentos que el otro grupo hoy. Como dije, tenemos tiempo, pero es que yo llegué tarde, pues. Ya. ¿Qué? 3:05. No vengas. Ya. Apagar esto.
como la segunda mitad sin audio en el otro lado. No. Pero ya le encendí, ya le encendí. Bueno. Ya que estoy cocinando para la noche, ¿ven? Así que estoy... Ok, entonces, consideremos la siguiente situación, ¿ok? Un limpiabotas que tiene dos sillas. En la primera silla recibe al cliente y le limpia los zapatos y le aplica el pulidor o la cera, ¿no? Quieren, piensen en cera, cera para zapatos, ¿ok? Y en la segunda silla le pule los zapatos al mismo cliente, ¿ok? Entonces vamos a suponer que la llegada de clientes ocurre como un proceso de Poisson homogéneo, parámetro lambda, y vamos a suponer que el tipo se tarda un tiempo exponencial. A ver, no sé cómo ponerlo aquí. A decir, sí, creo que se entiende. Si simplemente pongo acá tiempo exponencial parámetro μ1, es lo que se tarda limpiando los zapatos y aplicando la cera. Y luego, puliendo los zapatos, se tarda un tiempo exponencial, parámetro μ2. Hace sentido que sea un parámetro diferente porque pues son dos actividades diferentes, ¿ok? Toman tiempos distintos. Entonces, se quiere modelar esto como una cadena de Markov continua. ¿Por dónde comenzamos? Por supuesto, hay un único limpiabotas, ¿ok? Entonces, algo importante. Como es un único limpiabotas, el tipo puede atender un único cliente, porque o sea, es un recurso compartido el limpiabotas, o está aplicando la cera, o sea, limpiando los zapatos y aplicando la cera, o cuando termina eso, va y limpia, o sea, pule el zapato. ¿Ok? O sea, que como es un mismo recurso, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Es un recurso compartido, esto lo van a ver en simulación mucho mejor, pero esto justamente es el punto de que el servidor, cuando está haciendo una cosa, no puede hacer la otra, a diferencia de todas las mujeres del planeta que hacemos 15 cosas al mismo tiempo y los hombres simplemente no lo pueden comprender, ¿verdad? Es así, somos multitasking por naturaleza, además, se sabe que es así. No, y los hombres tienen su happy place ahí en el cerebro donde se van, que quién sabe lo que ocurre ahí. No, de hecho sí se sabe, no ocurre nada. Son felices. Literalmente, ustedes sí tienen un lugar en el cerebro en donde se van al no hacer nada. Bueno, aquí está el cual, ¿ok? El servidor no es multitasking. Cuando está haciendo una cosa en la silla 1, no puede hacer nada en la silla 2 y viceversa. ¿Ok? Entonces se quiere modelar esto como una cadena de Markov continua. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empiezan todos los problemas de IO2? Definir la variable. Y sigue siendo igual. O sea, esta es la consistencia en pasta. ¿Cómo la llamamos? ¿Seguro X? XDT. ¿Correcto? Porque ahora es en tiempo continuo. Sabemos que XDT tiene que ser discreta, pero que ahora el monitoreo del tiempo es continuo, igualito como en los procesos de Poisson. ¿Sí? Entonces, ¿quién debería ser XDT? No, no es un tiempo. Correcto, pero el limpiabotas tiene otro estado más que no es ni estar en la silla 1 ni estar en la silla 2. No hacer nada. Correcto, hay tres estados en los que puede estar el limpiabota. Muy bien, ¿ok? El estado, o sea, ¿qué sería? La actividad, no sé, la actividad que está realizando el limpiabotas. ¿Qué más falta?
Correcto. A tiempo T. ¿Quién es? ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Exacto, el conjunto de estados. ¿Quién es? Exacto. Y el nada le ponemos 0, pues. Y como 1 y 2, exacto, háganlo mnemónico, háganlo que sea fácil de entender. ¿Ok? Por favor, por favor, por favor, yo tengo que corregir 70 exámenes. ¿Ok? Y me empiezan a llamar esto de cualquier forma y me vuelven loca. ¿Ok? 0, 1 y 2 es lo natural. ¿Ok? En donde esto significa el tipo está desocupado. ¿Ok? Esto significa está limpiando y poniendo cera. Y aquí está puliendo. ¿Correcto? Ok, chéverísimo. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos para estar seguros que es una cadena de Markov continua? ¿Qué información tenemos que recoger y verificar? ¿Se acuerdan de la definición? Ya. Hay que conseguir dos cosas. Uno son las tasas a las cuales, o sea, primero tenemos que estar seguros que el tiempo que pasa en cada estado sea exponencial. Entonces, ¿quiénes son las tasas a las cuales deja los estados? El limpiabotas. Por ejemplo, ¿quién es nu0? Nu0. Nu0 es el estado, o sea, el tipo está desocupado, el limpiabotas está desocupado. ¿Qué tiene que ocurrir para que su tiempo libre termine? Tiene que llegar un cliente. ¿Con qué tasa llegan los clientes? Sí, sí lo sabes. ¿Correcto? Ahí se acaba el tiempo libre. Llega un cliente, el limpiabotas, o sea, se supone que el limpiabotas está vacío, ¿no? Porque está en el estado 0. O sea, por eso es que sabemos que está desocupado. Eso es lo que significa el estado 0. ¿En qué momento se acaba su tiempo libre? Cuando llega el cliente. Entonces el tiempo libre se acaba con tasa lambda. ¿Correcto? ¿Quién es nu sub 1? Es decir, el tipo está limpiando los zapatos o colocándole la cera a un cliente. ¿Cuándo se acaba ese tiempo? ¿Con qué tasa? Mu sub 1. ¿Correcto? ¿Y quién es nu sub 2? Mu sub 2. ¿Correcto? Entonces ese es el paso 3. Fíjense, paso 1, definir x de t. Paso 2, tener claro cuál es el conjunto de estados. Paso 3, calcular las tasas. Ahora yo pregunto algo. Los tiempos a los cuales, o sea, esta es la pregunta. ¿Sabemos si los tiempos a los cuales deja los estados son exponenciales? Pero ¿cuándo llega el primer cliente? O sea, el tipo abre el negocio a tiempo 0.
A partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasa hasta que llega el primer cliente? Pasa un tiempo exponencial, parámetro lambda. ¿Cuál es la distribución de los tiempos entre llegadas de un proceso de Poisson? Es exponencial, parámetro lambda, ¿no? Correcto. O sea que efectivamente T0 es exponencial, parámetro lambda, no hay duda. ¿Sí? Acuérdense que T0 es el tiempo de dejar el estado cero. T1 es el tiempo de servicio en la primera estación. O sea que es exponencial parámetro μ1. ¿Correcto? Nos lo dicen. Y T2 es el tiempo de servicio en la estación 2. O sea que es exponencial parámetro μ2. Por cierto que estas dos eran independientes. Eso, bueno, de hecho aquí no hace falta, pero sí son. ¿Ok? ¿Qué falta ahora? Ya sabemos que los tiempos a los cuales dejan los estados son exponenciales. Hemos encontrado determinados sus tasas. ¿Qué falta? Exacto. El diagrama de transición o lo que es la matriz de transición. ¿De qué tamaño es la matriz de transición? 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Y qué hacemos? Eso, por ahí empezamos. Acuérdense que ahora van a presentar un examen en donde van a tener cadenas de Markov discretas y cadenas de Markov continuas. O sea que mejor cuando tengamos que calcular una matriz de transición para una cadena de Markov continua, comencemos por poner ceros ahí para no equivocarnos. ¿Ok? Eso es lo primero que hago. Lleno de ceros la diagonal ahí. ¿Ok? Porque no, acuérdense que simplemente no se considera una transición, sino cambias de estado. ¿Ok? Así que ahí hay ceros, siempre. Ok, del estado 0, ¿cómo solo puedo cambiar al estado 1? Porque tiene que llegar un cliente y nosotros sabemos que no puede, o sea, inclusive si llegaran dos clientes al mismo tiempo, que no es posible en un proceso de Poisson, no cambiaríamos al estado 2 porque eso no es lo que significa el estado 2 aquí. ¿Ok? Entonces, del 0 al 2 no puedo ir y como la fila tiene que sumar 1, esta probabilidad tiene que ser 1. O sea, eventualmente va a llegar un cliente, eso va a ocurrir con probabilidad 1. De 1 a 0 no se puede porque no ha terminado el servicio, no puedo ir. Del 1 al 1 no puedo porque ya está en la diagonal. Del 1 al 2, ¿qué tiene que pasar? Tiene que sumar 1, así que ese es un 1. ¿Ok? No, no en este modelo. O sea, si llega un cliente y se sienta en la silla 1, ese cliente oficialmente no ha entrado al sistema en este modelo. ¿Ok? O sea que este modelo no entiende Latinoamérica. ¿Ok? Del 2 al 0, puedo ir. De hecho, con probabilidad 1, cuando se acabe el servicio, va a estar libre hasta que llegue el próximo cliente. Ya. Y del 2 al 1, no puedo ir. Ahí está. Mi primera matriz de transición de una cadena de Markov continua. Chévere, ¿no? Pero fíjense que hay que ir pensando con cuidadito, ¿no? Bonito or what? Ok, y ahora tenemos un modelo, pero no sabemos qué hacer con él, ¿no? Pero ¿se imaginan preguntas que podríamos responder con esto? No sabemos sacar las cuentas todavía, pero aprenderemos. ¿Ok? Ya, voy a grabar. Borro.
Que estamos bien para hacer el otro ejemplo. Chévere. Bueno, aquí lo tienen escrito en limpio, ¿ok? Todo el enunciado, las tazas, la matriz y la explicación de la matriz. Ya. Ejemplo 2. Colas. Bueno, la anterior ya era una cola, por cierto. Fíjense que es lo chévere es que estamos modelando completo. En los procesos de Poisson no modelábamos completo, ¿no? Porque hacíamos solo cuando llegaba el cliente y ya, ¿no? Veíamos cuando el cliente se iba, ¿no? Ya. MM22. ¿Qué quería decir eso? ¿Se acuerdan? Exacto, los clientes llegan con tiempos de llegada, tiempos entre llegadas exponenciales, son servidos con tiempo exponencial. Hay dos servidores y el segundo 2 es la capacidad del sistema. O sea que aquí, cuando no se pone ese 2, se asume que la capacidad del sistema es infinito, entonces se arman colas. Aquí no hay colas. O sea, piensen en el setting de un cajero automático, las casitas de cajero automático, en donde hay dos y no te dejan entrar a la salita porque son chiquiticas, a menos que haya un cajero automático limpio, vacío. Limpio seguro no está. Ok, vacío. ¿Correcto? Entonces, vamos a asumir que tenemos, por cierto, en esta cola se asume que esos dos servidores son idénticos. O sea, tienen la misma tasa de servicio, ¿ok? Pero como son dos, digamos, juntos atienden al doble del tiempo, ¿ok? Entonces, son dos tiempos de servicio idénticos e independientes, por lo que cuando llega un cliente puede ser atendido por cualquiera de los servidores, siempre que el mismo se encuentre desocupado. De hecho, una de las cosas que yo recuerdo cuando yo era niña, es cuando yo entraba a un banco, la gente hacía la cola en cada caja. O sea, había una cola independiente en cada caja. Es más, te ponían como esas tiras así para que no te pasaras de una fila a la otra. Cosa que es mucho peor que tener una sola fila y bifurcar. ¿De acuerdo? Estos son escenarios que van a mirar en simulación y van a comparar los escenarios para darse cuenta que efectivamente el tiempo de espera disminuye al hacerlo así. ¿Ok? De hecho, si tienes un cajero que es más lento, no te afecta tanto. Pero si haces cola por separado, verías cómo se arma el cuello de botella en el cajero largo. ¿Ok? Esas son las cosas que es bonito mirar en arena. ¿Ok? Porque se entienden, pero clarito ahí, ¿no? Bueno, chévere. Asumiremos que las llegadas de clientes siguen un proceso de Poisson-Lambda. Yo esto lo tenía en un ejemplo y no decía que era un MM22. Yo quise recalcarlo porque yo les prometí que les iba a enseñar teoría de colas cada vez que pudiera, ¿no? Entonces aquí está. Y los tiempos de servicio en cada servidor, ahí se me fue y dice silla, servidor. Venía pensando en las sillas del limpiabota. Son independientes e idénticamente distribuidos, exponenciales, con tasa lambda, las dos. ¿Okay? Modela esta situación como una cadena de Markov a tiempo continuo. ¿Por dónde empezamos? Variable. Así que en el que hicimos, que aprendimos hoy, tenemos que hacer la lista de cómo se hace esto, ¿no? Porque me pasa mucho cuando hago los exámenes que los muchachos no definen la variable aleatoria y no solo, sino que a lo largo del desarrollo la cambian. Porque claro, no saben cuál es. Entonces van calculando una cosa para una variable aleatoria y otra para otra y ya rodó. O sea, ahí ese problema no tiene esperanza. ¿Ok? Y no hablo de esperanza matemática. Ya. Ok, entonces, ¿quién es x de t?
que llegan. Mejor. Que están en el sistema a tiempo T. ¿Ya? Número de clientes que están en el sistema a tiempo T. ¿Quién es? ¿Qué es lo siguiente? Ya lo escribí. O sea, lo bueno de este curso es que es súper metódico, ¿no? Si uno es metódico, tiene más, sí, después, claro, pero uno después pero ser metódico es como un 40% del éxito, más o menos, ¿no? A ver, ¿cuál es el conjunto de estados? Y aquí cuidado. 0, 1 y 2. Acuérdense que no pueden haber más de 2 clientes en el cuartico. ¿Ok? No hay aforo para eso, nos contagiamos. ¿Ok? No puede haber. En este modelo es así. Fíjense que si aquí hubiésemos puesto un infinito o no hubiésemos puesto nada, esto sería una cadena con infinitos estados. ¿Ok? Pero este no es el caso. ¿Ok? Ya. Next. ¿Tasas? Vamos a las tasas si quieren. O hacemos la matriz de transición primero. Eso es mejor transición. A ver, ¿quién es P? ¿De cuánto por cuánto es P? Y tiene otra vez 0, 1 y 2, pero ahora estos bichos significan otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, muy bien. En el examen van a estar todos llenos en la diagonal. Ajá. Ya tengo algo ahí. Algo me tiene que dar la profe por eso. Ajá. Del 0 voy al 1. ¿Qué significa en este problema? Llega un cliente. ¿Con qué probabilidad llega un cliente? ¿Puedo pasar del 0 al 2? ¿Pueden llegar 2 clientes juntos? En un proceso de Poisson no se puede, ¿verdad? Ya, entonces la única transición posible es del 0 al 1. Y este tiene que ser 0 porque suman 1. Buenazo. Qué bueno que sean de 3 por 3, porque cuando sean infinitos estados ya no es tan fácil, ¿no? Ya, del 1 al 0, ¿puede ser? ¿Por qué no? O sea, la probabilidad de ir del 1 al 0, ¿cuál es? ¿Es la probabilidad de qué? O sea, hay un cliente en el sistema en servicio y termina su servicio antes que ¿qué? De que llegue otro, ¿no? Fíjense que hay espacio para que llegue otro porque si estoy en el estado 1, quiere decir que el otro servidor está libre. ¿Correcto? Y nadie vino. O sea, para ir al 0, para dejar el 1 en dirección al 0, tiene que ocurrir que el tiempo de servicio termine antes de que llegue otro cliente, porque hay espacio para que llegue otro cliente. Entonces, esto es la probabilidad de que, ahora vamos a volvernos abstractos. Esta es la probabilidad de que el tiempo de servicio del, qué bueno que no se ven las cosas, del cajero que está ocupado sea más chiquito que el tiempo de llegada
del próximo cliente, que es exponencial parámetro lambda. No son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces son indistinguibles para efectos del modelo. ¿Ok? De hecho, hagan el ejercicio cuando son distintos y vean, ya no va a ser una MM22 si son distintos, porque en esta cola se asume que son idénticos. ¿Ok? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? El tiempo de servicio tiene que terminar antes, tiene que ser más corto que el tiempo de llegada al próximo cliente. Aquí estoy usando pérdida de la memoria, por cierto. No sé si lo ven. Porque en el momento que el tipo entra a servicio, ¿sí? En ese mismo momento empiezo a medir el tiempo hasta que llegue el próximo cliente. Y si lo empiezo a pedir después que empezó el servicio, no importa, porque igual va a ser exponencial parámetro lambda. Es, ¿ok? Y tienen que ser independientes. Aquí hace sentido que los clientes lleguen de manera independiente, que como son servidos, sí, de todas maneras. Esta probabilidad es mu entre mu más lambda, por la probabilidad del primer fallo. Para los que no se acuerdan, ¿ven lo que yo digo? Que las cosas las hicimos en el orden correcto. Esto es la probabilidad del primer fallo. Y no queremos tener que calcularla aquí, ¿verdad? Porque es una roncha calcular esa probabilidad. Ya, entonces esto es mu entre mu más lambda. ¿Y aquí quién tiene que ir? 1 menos eso, o lo que es lo mismo, lambda entre mu más lambda. Pero fíjense que esa probabilidad, si hubiésemos empezado por ahí, es ir del 1 al 2. Es precisamente la probabilidad de que llegue un cliente antes de que se acabe el servicio del que está ocupado. En el caso, hubiésemos empezado del 1 al 2, pues. ¿Ok? Del 2 puedo ir al 0. Eso significaría que los dos tiempos de servicio terminaran al mismo tiempo y son dos variables aleatorias continuas. Esa probabilidad es 0. Del 2 sí puedo ir al 1. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esto tiene que ser un 1 sí o sí para que sume 1. Chao. ¿Qué quiere decir? Los dos tipos están ocupados, los dos servidores. En algún momento uno de los dos se tiene que desocupar. Ocurre con probabilidad 1. Se puede tardar mucho, pero va a ocurrir. ¿Correcto? Ok. Creo que ahora sí, como es el primero un poquito más complicado, las tasas. O sea, esto es tiempo de servicio. Ah, ya, quieres del de 1 a 2. Ya, te pongo la flechita. Esto es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea más chiquito que el de servicio. Y esto es lo mismo que la probabilidad de que un exponencial parámetro lambda sea más chiquito que un exponencial parámetro mu. Y entonces esto da lambda entre lambda más mu. Bonita pantalla. ¿Qué nos falta? Modestia aparte. Es que yo disfruto esta clase, no sé si se dan cuenta, pero me la gozo. Ya. ¿Quién es mu 0? Repitan quién es cada vez, porque ahí aumentan del 40% al 60% de éxito.
Repitan en voz alta quién es nu0. No es una probabilidad, es una tasa. Es la tasa de dejar el estado 0. Es decir, los dos servidores están desocupados. ¿Qué tiene que pasar para que la cadena deje de estar en el estado 0? Tiene que llegar un cliente. Entonces, ¿cuál es la tasa a la cual llegan los clientes? Lambda. Fácil. ¿Quién es nu1? ¿Cómo dejas el estado 1? Y ahora piensen en la matriz. Fíjense, ustedes dejan el 1, bien sea porque van al 0 o porque van al 1. Pueden ir para los dos lados. Puedo ir del 1 al 0 o puedo ir del 1 al 2. Esa tasa es la tasa de llegada de ¿qué? Exacto, que llegue otro cliente, lo primero que ocurra. Esa tasa es el mínimo, es la tasa, no, perdón, debería ponerlo así. Es la tasa de ¿quién? Del mínimo. No me va a caber. ¿Por qué? A ver. Es la tasa de la siguiente variable aleatoria, que es lo primero que ocurra. O se acaba el servicio del cliente que está siendo servido, o llega un cliente. Lo primero que ocurra. A esa tasa dejo el estado 1. O sea que es el mínimo entre una exponencial lambda o una exponencial parámetro mu. ¿Quién es la tasa del mínimo de dos exponenciales que, por cierto, son independientes? No. Es la suma de las tasas. Esto da lambda más mu. O sea, el parámetro del mínimo de dos exponenciales independientes es la suma de los parámetros. Y por cierto, es exponencial también. El mínimo de dos exponenciales es exponencial, que es importante para la caracterización, porque esos parámetros son los parámetros de las exponenciales. O sea, tienen que ser variables aleatorias exponenciales. Y el mínimo de dos exponenciales es exponencial. Fíjate que el tiempo entre llegadas es exponencial. O sea que ahí de una vez, o sea, el calcular las tasas no es suficiente. Tú tienes que demostrar que efectivamente son exponenciales. ¿Ok? Y el mínimo de dos exponenciales independientes es exponencial con tasa suma de las tasas. Claro, el tiempo entre llegadas. Claro, porque a partir que el tipo comienza el servicio, es el tiempo hasta que llega el siguiente cliente. No, tiempo entre llegadas, sí. ¿Y quién es mu2? Mu2. ¿Cómo dejo el estado 2? El primero de los dos que termine el servicio. O sea que este nu2 es la tasa. No. El máximo de dos exponenciales no es exponencial. ¿Sí? Y por cierto, estos dos son independientes. Nos lo dicen. En el modelo MM22, los cajeros, los servidores son independientes. ¿Ok?
¿Ok? Ojo que esto además, todo esto implica que T0, T1 y T2 son exponenciales, ¿ok? Esto es otra cosa que hay que decir para caracterizar la cadena de Markov continua. ¿Ok? El mínimo de dos exponenciales independientes es independiente y además esto son exponenciales. O sea, a ver, o sea, calculamos las tasas, pero además los tiempos a los cuales las cadenas dejan los estados, si lo modelamos así, son exponenciales. O sea que lo hicimos bien. Está bonito, ¿verdad? Hemos modelado nuestra primera cola. Bueno, ya habíamos hecho otras, si se dieron cuenta, porque hicimos la MM infinito y MG infinito, creo que hicimos con el proceso de Poisson. Sí. Y vamos a hacer más ejemplos la semana que viene. Bueno, o la clase que viene, que espero ocurra esta semana, la recuperación. ¿Ese horario de 9 a 11 les viene muy gordo el viernes? A ti sí. ¿Y qué horario les vendría mejor? No me digan a las 9 de la noche. La verdad, y preferiría que fuese, ¿sí? Sábado en la mañana, pero por Zoom. Sábado en la mañana, ¿en serio? La razón por la que me prefiero que sea el viernes que el jueves, tengo que entregar mi artículo, que ahora sí es el deadline. Entonces preferiría, como sé que me voy a amanecer el jueves, poderlo hacer viernes. Está al toque. Sí, si no estuviera al toque se las pasaría, pues, porque sí. Bueno, podría ser el sábado en la mañana. No me hace muy feliz, pero que rizo. Por lo menos no tengo que salir de casa, pues. Ya. Ok, voy a plantear eso por el grupo para ver si los demás pueden. Ya, esto iba a decir algo más. No, iba a decir algo más porque falta hacer el que aprendimos hoy. En realidad, a las y 40 yo debería de hacer 10 minutos de que aprendimos hoy, pero es mucho tiempo. Siempre hago como menos 3 minutos de que aprendimos hoy. Bueno, no, iba a decir lo que vamos a hacer la próxima clase. Esto, hay unos modelitos que están como que prefabricados que se llaman los modelos de nacimiento y muerte. Estos son chéveres porque, fíjense, los procesos de Poisson son procesos de nacimiento puro. Los clientes solo llegan, por eso son procesos crecientes, ¿no? Siempre llega otro y llega otro y llega otro y yo voy contando cuántos han llegado. Nadie se muere. Pero en los procesos de nacimiento y muerte, así como hay una tasa de llegada y se piensa en una población, pero obviamente la población no tiene por qué ser personas. Pueden ser clientes, pueden ser eh, aviones, pueden ser autobuses, pueden ser artículos o productos en una tienda, ¿ya? Y entonces tú puedes pensar que cuando repones inventario, hubo nacimientos y cuando vendes los productos, hubo muertes, ¿ok? Entonces, esos procesos son bien interesantes para nosotros porque esos nacimientos pueden ocurrir en grupos. Piensa que cada individuo en la población, y donde un individuo no necesariamente es una persona, ¿no? Puede ser eso, un artefacto, ¿no? Un producto. Entonces, cada individuo se puede reproducir y tener hijos, ¿ya? Y cada individuo, o sea, esos hijos forman parte de la población una vez nacen y cada uno de ellos se puede morir. Y hay tasas de nacimiento y tasas de muerte. Entonces, uno puede hacer esas transiciones de dejar. O sea, y uno normalmente modela eso como el número de individuos en la población a tiempo T,
y son súper versátiles para modelar una cantidad inmensa de cosas. Entonces, el tercer ejemplo de cadenas de Markov continuas tienen que ser los procesos de nacimiento y muerte, porque me abre la puerta a 1.000.000 de modelitos con definir uno. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que yo creo que puedo evaluar, porque ahí hay muchos modelitos y lo que tenemos que aprender es cómo ajustar una situación de la vida real, ¿verdad? Una cola más compleja a a un modelo de estos prefabricados. ¿De acuerdo? Entonces, la duda que tengo de ver si incluyo cómo se sacan las cuentas o no, es que para estos procesos hay cosas que se conocen. Entonces, a lo mejor les doy las fórmulas sin deducírselas, porque yo creo que ya a esta altura ya tenemos una idea bastante razonable de dónde salen las cosas. Y a lo mejor ahí tenemos un modelo que podemos evaluar de una forma un poco más interesante en el sentido de que no solo es el modelo, sino el para qué el modelo. Porque dejar el modelo y no decir para qué sirve es así como, pucha, como que me faltó la última página del libro, el final feliz del curso no va a estar, ¿no? Entonces algo quiero hacer ahí para decirle, y las cuentas se sacan así, sin matarlos en semana 16 con un tema demasiado complejo, ¿ok? Que no es la idea, pues. La idea es que nos vayamos contentos y no nos estresemos demasiado para el último examen, que ya hay suficiente tensión por lo que todos sabemos. No, no son Poisson, o sea, los procesos de nacimiento puro, algunos, no todos, cuando los hijos nacen de uno en uno, sí son Poisson. Y son de nacimiento puro porque nadie se muere. ¿Ok? Solamente los clientes llegan y se acumulan, son procesos de conteo, crecen nada más. En los procesos de muerte uno elimina a los clientes, ¿no? Los va matando. Y se pueden morir de uno en uno, se pueden morir en grupos, los clientes pueden llegar en grupos, o sea, son súper versátiles estos modelos. Entonces, por supuesto, va a haber un cuarto de procesos de nacimiento y muerte, que es el tercer ejemplo, pero en realidad son 1.000 ejemplos en uno. ¿Ok? Y 1.000, no sé, a lo mejor son infinitos ejemplos en uno, porque las variantes son muchísimas, ¿no? Claro, esa es una muerte. Esa sería una muerte, sí. Pero aquí la población máximo puede tener 2 individuos. En los procesos de nacimiento y muerte sí vamos a permitir que se vayan hasta infinito, o pueden ser finitas o infinitas. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, pueden morir en grupo. Sí. Que vienen y te hacen una compra de varios productos al mismo tiempo. Se mueren en grupo, ¿no? Fíjate que es verdad, ocurre, ¿no? Sí, que viene un cliente y te compra 5 hamburguesas, ya está. Se murieron 5 hamburguesas, tal cual. ¿De acuerdo? Igual cuando haces reposición de inventario, vienen varios productos todos de un solo golpe. Eso ya no es Poisson. O podría ser Poisson si modelas la reposición, ¿ok? Que tiene un tamaño. Entonces la reposición es Poisson, puede ser, pero entonces tienes que poner la etiqueta de cuántos artículos llegaron en esa reposición. ¿Ok? Le pones el atributo, número de artículos que llegaron en esa reposición. ¿Ok? Bueno, excelente. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aquí está todo escrito en limpio. Me faltaron las tazas, las voy a incluir y voy a subir otra vez el archivo. Pero hoy aprendimos a caracterizar una cadena de Markov a tiempo continuo y tenemos que dar la matriz de transición en un paso. P sub I es 0 para todo I en S y las sumatorias de P sub I, J de J en S tiene que sumar 1.
¿Ya? Voy a ponerlo bonito para que quede limpio. ¿Qué más? Los tiempos, si TI es el tiempo que la cadena, en que la cadena, ¿no? Deja el estado I, en que la... No, o sea, el TI se acaba cuando la cadena hace una transición. O sea que es el tiempo en que la cadena deja el estado I. ¿Sí? Y esto es para todo I en el conjunto de estados. ¿Ya? Y esto tiene que ser exponencial con tasa muy. Y ya, ¿no? Eso aprendimos. Quizás podríamos agregar los pasos que tenemos que seguir para caracterizarlo, que es primero definir la variable, ver el conjunto de estados, la matriz y probablemente las tasas y por último verificar que son exponenciales, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Lo logré. Dar cadenas de Markov continuos en IO2. Preparo el perusal, estoy en eso. Entonces, chévere si la clase fuese el sábado, porque así el sábado soltamos el perusal de cadenas de Markov continuas, ¿no? Que sería el último. ¿Ya? Se puede quedar hasta el día que tomemos el examen, ¿les parece? Inclusive después, si quisieran. O sea, igual lo tienen que terminar para el día del examen, porque si no, ¿cuál es el chiste? Pero si necesitaran mejorar la nota de perusal, no me importaría dejarlo abierto un ratico más. ¿Ok? Entonces, bueno, listo, chicos. Nos vamos, que el profe debe estar afuera. Gracias. Sí, sí, el tiempo que transcurre en el estado. Lo que pasa es que lo pongo así como el tiempo hasta que deja el estado, porque ahí se ve cuando termina y es más intuitivo para pensar en las tasas. Porque uno tiende a pensar en las tasas como que te baja a otro estado y tienes que pensarlo desde el estado. Sí, en el cuarto de las propiedades del exponencial está. Ahí está. Uh-huh. De nada.